En un mundo marcado por el dolor y la desesperación, donde la enfermedad no solo atacaba el cuerpo, sino que desgarraba el alma, ¿podría existir una sanidad que fuera más allá de lo físico? Un toque capaz de restaurar no solo la salud, sino la dignidad misma de un ser humano. En nuestro último episodio, vimos cómo Jesús transformó el agua en el mejor de los vinos, revelando un poder que convierte lo ordinario en extraordinario. Pero aquel fue solo el comienzo. En una sociedad antigua, la enfermedad no era solo un mal físico. A menudo era una sentencia de ostracismo, una marca de vergüenza o castigo divino, especialmente la lepra. Un diagnóstico de lepra significaba la muerte social, un exilio de la comunidad, de la familia, de todo contacto humano. Vivir aislado, sin una pizca de esperanza, condenado a gritar «impuro» a quien se acercara demasiado. En medio de esta realidad desoladora, surgía una pregunta desesperada. ¿Quién o qué podría ofrecer una sanidad que no solo curara el cuerpo, sino que restaurara por completo la vida, el alma, la conexión? Fue en este contexto de dolor y rechazo que un hombre, un leproso, se atrevió a romper todas las reglas. Imaginemos su desesperación, su coraje. Obligado por la ley a mantenerse alejado, a advertir a todos de su impureza, este hombre se acercó a Jesús. No con cautela, sino con una fe audaz que desafiaba el peligro y la humillación. Cayó de rodillas y con una voz que sin duda cargaba el peso de años de sufrimiento, pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas. «Si quieres, puedes sanarme». La reacción esperada sería el rechazo, la repulsión. Pero Jesús hizo algo revolucionario, algo que conmocionó a todos los presentes. Extendió su mano y tocó al leproso. Lo tocó, rompiendo barreras religiosas, sociales y culturales con un solo gesto. En ese contacto, no solo desafió la ley, sino que desafió el miedo y la ignorancia de su tiempo. Y con voz llena de autoridad y compasión dijo: «Quiero, sé limpio». Y en ese mismo instante, la lepra desapareció. Su piel, antes desfigurada, se volvió limpia y sana como la de un niño. Pero este milagro fue mucho más que una sanidad física. Fue la restauración de la dignidad, la devolución de una vida. Este hombre, que había sido despojado de todo, fue devuelto a su familia, a su comunidad, al toque humano. Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su aislamiento, su vergüenza, su espíritu. Le devolvió lo que el mundo le había quitado. Otro día, en un pueblo distinto, la reputación de Jesús había crecido. Una casa estaba tan llena que no cabía ni un alfiler. Adentro, Jesús enseñaba, y la atmósfera estaba cargada de expectación. Afuera, un grupo de amigos se enfrentaba a un desafío aparentemente insuperable. Llevaban a su amigo, paralítico, incapaz de moverse por sí mismo. Pero estos no eran amigos comunes. Eran hombres con una fe inquebrantable, que se negaban a rendirse. Al ver que no podían entrar por la puerta, idearon un plan audaz, casi impensable. Subieron al techo de la casa. Con esfuerzo y determinación, abrieron un agujero en el techo, literalmente, y a través de esa abertura bajaron a su amigo, justo a los pies de Jesús. Aquello no era una fe pequeña, era una fe desesperada, una fe que no conocía límites para alcanzar la compasión de Cristo. Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, hizo algo que sorprendió a todos. No se dirigió primero a su parálisis. En lugar de eso, miró al hombre y dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los religiosos presentes quedaron atónitos, incluso indignados. ¿Quién era este hombre para perdonar pecados? ¿Acaso no era eso blasfemia? Jesús, percibiendo sus pensamientos, expuso su verdadera autoridad. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Y entonces, para que supieran que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados en la tierra, se volvió hacia el paralítico y pronunció las palabras que cambiaron su vida para siempre. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en ese mismo instante, el hombre que yacía inerte se incorporó, tomó su camilla y comenzó a caminar, alabando a Dios. La multitud que había presenciado lo imposible quedó en silencio, luego estalló en asombro, glorificando a Dios y diciendo: «Nunca hemos visto cosa semejante». Jesús no solo lo sanó, le perdonó, le restauró el alma y le devolvió el control de su vida. Estos dos milagros son un testimonio poderoso del alcance ilimitado de la compasión y el poder de Jesús. No solo sanaba cuerpos, sanaba vidas enteras. Al leproso le devolvió la conexión humana, la dignidad. Al paralítico le dio perdón, movimiento y una nueva oportunidad. Su poder va más allá de lo visible, desafiando todas nuestras expectativas humanas. Él no ve solo la enfermedad, sino el alma herida detrás de ella. Jesús nos muestra que la verdadera sanidad es integral. Sana el cuerpo, el espíritu, las relaciones. Restaura lo que se perdió. Y hoy, la misma pregunta resuena para cada uno de nosotros. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes el aislamiento de la enfermedad, la parálisis de la desesperanza o la carga de un pasado que te impide avanzar? ¿Necesitas una sanidad que va más allá de lo físico, una restauración completa? El poder de Jesús no tiene límites y su toque compasivo sigue estando disponible, pero su poder no se limita a sanar cuerpos y almas. En nuestro próximo episodio exploraremos cómo Jesús también tiene la autoridad para dominar lo indomable, incluso las fuerzas más salvajes de la naturaleza. No querrás perderte dominando lo indomable. En un mundo marcado por el dolor y la desesperación, donde la enfermedad no solo atacaba el cuerpo, sino que desgarraba el alma. ¿Podría existir una sanidad que fuera más allá de lo físico? Un toque capaz de restaurar no solo la salud, sino la dignidad misma de un ser humano. En nuestro último episodio, vimos cómo Jesús transformó el agua en el mejor de los vinos, revelando un poder que convierte lo ordinario en extraordinario. Pero aquel fue solo el comienzo. En una sociedad antigua, la enfermedad no era solo un mal físico, a menudo era una sentencia de ostracismo, una marca de vergüenza o castigo divino, especialmente la lepra. Un diagnóstico de lepra significaba la muerte social, un exilio de la comunidad, de la familia, de todo contacto humano. Vivir aislado, sin una pizca de esperanza, condenado a gritar impuro a quien se acercara demasiado. En medio de esta realidad desoladora, surgía una pregunta desesperada. ¿Quién o qué podría ofrecer una sanidad que no solo curara el cuerpo, sino que restaurara por completo la vida, el alma, la conexión? Fue en este contexto de dolor y rechazo que un hombre, un leproso, se atrevió a romper todas las reglas. Imaginemos su desesperación, su coraje. Obligado por la ley a mantenerse alejado, a advertir a todos de su impureza, este hombre se acercó a Jesús. No con cautela, sino con una fe audaz que desafiaba el peligro y la humillación. Cayó de rodillas y con una voz que sin duda cargaba el peso de años de sufrimiento, pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas. Si quieres, puedes sanarme. La reacción esperada sería el rechazo, la repulsión. Pero Jesús hizo algo revolucionario, algo que conmocionó a todos los presentes. Extendió su mano y tocó al leproso. Lo tocó, rompiendo barreras religiosas, sociales y culturales con un solo gesto. En ese contacto no solo desafió la ley, sino que desafió el miedo y la ignorancia de su tiempo. Y con voz llena de autoridad y compasión dijo: «Quiero, sé limpio». Y en ese mismo instante, la lepra desapareció. Su piel, antes desfigurada,
se volvió limpia y sana como la de un niño. Pero este milagro fue mucho más que una sanidad física. Fue la restauración de la dignidad, la devolución de una vida. Este hombre, que había sido despojado de todo, fue devuelto a su familia, a su comunidad, al toque humano. Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su aislamiento, su vergüenza, su espíritu. Le devolvió lo que el mundo le había quitado. Otro día, en un pueblo distinto, la reputación de Jesús había crecido. Una casa estaba tan llena que no cabía ni un alfiler. Adentro, Jesús enseñaba, y la atmósfera estaba cargada de expectación. Afuera, un grupo de amigos se enfrentaba a un desafío aparentemente insuperable. Llevaban a su amigo, paralítico, incapaz de moverse por sí mismo. Pero estos no eran amigos comunes. Eran hombres con una fe inquebrantable, que se negaban a rendirse. Al ver que no podían entrar por la puerta, idearon un plan audaz, casi impensable. Subieron al techo de la casa. Con esfuerzo y determinación, abrieron un agujero en el techo, literalmente, y a través de esa abertura, bajaron a su amigo, justo a los pies de Jesús. Aquello no era una fe pequeña, era una fe desesperada, una fe que no conocía límites para alcanzar la compasión de Cristo. Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, hizo algo que sorprendió a todos. No se dirigió primero a su parálisis. En lugar de eso, miró al hombre y dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los religiosos presentes quedaron atónitos, incluso indignados. ¿Quién era este hombre para perdonar pecados? ¿Acaso no era eso blasfemia? Jesús, percibiendo sus pensamientos, expuso su verdadera autoridad. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y entonces, para que supieran que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados en la tierra, se volvió hacia el paralítico y pronunció las palabras que cambiaron su vida para siempre. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en ese mismo instante, el hombre que yacía inerte se incorporó. Tomó su camilla y comenzó a caminar, alabando a Dios. La multitud que había presenciado lo imposible quedó en silencio, luego estalló en asombro, glorificando a Dios y diciendo: «Nunca hemos visto cosa semejante». Jesús no solo lo sanó, le perdonó, le restauró el alma y le devolvió el control de su vida. Estos dos milagros son un testimonio poderoso del alcance ilimitado de la compasión y el poder de Jesús. No solo sanaba cuerpos, sanaba vidas enteras. Al leproso le devolvió la conexión humana, la dignidad. Al paralítico le dio perdón, movimiento y una nueva oportunidad. Su poder va más allá de lo visible, desafiando todas nuestras expectativas humanas. Él no ve solo la enfermedad, sino el alma herida detrás de ella. Jesús nos muestra que la verdadera sanidad es integral. Sana el cuerpo, el espíritu, las relaciones. Restaura lo que se perdió. Y hoy, la misma pregunta resuena para cada uno de nosotros. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes el aislamiento de la enfermedad, la parálisis de la desesperanza o la carga de un pasado que te impide avanzar? ¿Necesitas una sanidad que va más allá de lo físico, una restauración completa? El poder de Jesús no tiene límites y su toque compasivo sigue estando disponible. Pero su poder no se limita a sanar cuerpos y almas. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo Jesús también tiene la autoridad para dominar lo indomable, incluso las fuerzas más salvajes de la naturaleza. No querrás perderte dominando lo indomable. En un mundo marcado por el dolor y la desesperación, donde la enfermedad no solo atacaba el cuerpo, sino que desgarraba el alma, ¿podría existir una sanidad que fuera más allá de lo físico? Un toque capaz de restaurar no solo la salud, sino la dignidad misma de un ser humano. En nuestro último episodio, vimos cómo Jesús transformó el agua en el mejor de los vinos,
revelando un poder que convierte lo ordinario en extraordinario. Pero aquel fue solo el comienzo. En una sociedad antigua, la enfermedad no era solo un mal físico, a menudo era una sentencia de ostracismo, una marca de vergüenza o castigo divino. Especialmente la lepra. Un diagnóstico de lepra significaba la muerte social, un exilio de la comunidad, de la familia, de todo contacto humano. Vivir aislado, sin una pizca de esperanza, condenado a gritar impuro a quien se acercara demasiado. En medio de esta realidad desoladora, surgía una pregunta desesperada. ¿Quién o qué podría ofrecer una sanidad que no solo curara el cuerpo, sino que restaurara por completo la vida, el alma, la conexión? Fue en este contexto de dolor y rechazo que un hombre, un leproso, se atrevió a romper todas las reglas. Imaginemos su desesperación, su coraje. Obligado por la ley a mantenerse alejado, a advertir a todos de su impureza, este hombre se acercó a Jesús, no con cautela, sino con una fe audaz que desafiaba el peligro y la humillación. Cayó de rodillas y, con una voz que sin duda cargaba el peso de años de sufrimiento, pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas. Si quieres, puedes sanarme. La reacción esperada sería el rechazo, la repulsión. Pero Jesús hizo algo revolucionario, algo que conmocionó a todos los presentes. Extendió su mano y tocó al leproso. Lo tocó, rompiendo barreras religiosas, sociales y culturales con un solo gesto. En ese contacto, no solo desafió la ley, sino que desafió el miedo y la ignorancia de su tiempo. Y con voz llena de autoridad y compasión, dijo: «Quiero, sé limpio». Y en ese mismo instante, la lepra desapareció. Su piel, antes desfigurada, se volvió limpia y sana como la de un niño. Pero este milagro fue mucho más que una sanidad física. Fue la restauración de la dignidad, la devolución de una vida. Este hombre, que había sido despojado de todo, fue devuelto a su familia, a su comunidad, al toque humano. Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su aislamiento, su vergüenza, su espíritu. Le devolvió lo que el mundo le había quitado. Otro día, en un pueblo distinto, la reputación de Jesús había crecido. Una casa estaba tan llena que no cabía ni un alfiler. Adentro, Jesús enseñaba y la atmósfera estaba cargada de expectación. Afuera, un grupo de amigos se enfrentaba a un desafío aparentemente insuperable. Llevaban a su amigo, paralítico, incapaz de moverse por sí mismo. Pero estos no eran amigos comunes. Eran hombres con una fe inquebrantable, que se negaban a rendirse. Al ver que no podían entrar por la puerta, idearon un plan audaz, casi impensable. Subieron al techo de la casa. Con esfuerzo y determinación, abrieron un agujero en el techo, literalmente. Y a través de esa abertura, bajaron a su amigo, justo a los pies de Jesús. Aquello no era una fe pequeña, era una fe desesperada, una fe que no conocía límites para alcanzar la compasión de Cristo. Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, hizo algo que sorprendió a todos. No se dirigió primero a su parálisis. En lugar de eso, miró al hombre y dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los religiosos presentes quedaron atónitos, incluso indignados. ¿Quién era este hombre para perdonar pecados? ¿Acaso no era eso blasfemia? Jesús, percibiendo sus pensamientos, expuso su verdadera autoridad. ¿Qué es más fácil decir: «Tus pecados te son perdonados», o decir: «Levántate y anda»? Y entonces, para que supieran que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados en la tierra, se volvió hacia el paralítico y pronunció las palabras que cambiaron su vida para siempre. «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y en ese mismo instante, el hombre que yacía inerte se incorporó.
Tomó su camilla y comenzó a caminar, alabando a Dios. La multitud que había presenciado lo imposible quedó en silencio. Luego estalló en asombro, glorificando a Dios y diciendo: «Nunca hemos visto cosa semejante». Jesús no solo lo sanó, le perdonó, le restauró el alma y le devolvió el control de su vida. Estos dos milagros son un testimonio poderoso del alcance ilimitado de la compasión y el poder de Jesús. No solo sanaba cuerpos, sanaba vidas enteras. Al leproso le devolvió la conexión humana, la dignidad. Al paralítico le dio perdón, movimiento y una nueva oportunidad. Su poder va más allá de lo visible, desafiando todas nuestras expectativas humanas. Él no ve solo la enfermedad, sino el alma herida detrás de ella. Jesús nos muestra que la verdadera sanidad es integral, sana el cuerpo, el espíritu, las relaciones, restaura lo que se perdió. Y hoy, la misma pregunta resuena para cada uno de nosotros. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes el aislamiento de la enfermedad, la parálisis de la desesperanza o la carga de un pasado que te impide avanzar? ¿Necesitas una sanidad que va más allá de lo físico, una restauración completa? El poder de Jesús no tiene límites y su toque compasivo sigue estando disponible. Pero su poder no se limita a sanar cuerpos y almas. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo Jesús también tiene la autoridad para dominar lo indomable, incluso las fuerzas más salvajes de la naturaleza. No querrás perderte dominando lo indomable.